Damos voz a historias desde el corazón. Damos voz a historias desde el corazón. Bendiciones, gracias por sintonizarnos en este podcast Carleando Vamos, que esperamos sea de total bendición para sus vidas. Esperamos llevarles siempre historias interesantes, historias desde el corazón de personas como usted y como yo, que le han creído a Dios, que quizás han atravesado diferentes circunstancias, algunas adversas, otras quizás positivas o buenas, pero siempre tenemos como en común eso de todas las personas que hemos invitado a este podcast, que siempre han puesto su confianza en Dios y de alguna manera hay un antes y un después, y esas personas siempre nos dicen, no, es que mi esperanza la puse en el Señor y todo salió mejor. Entonces creo que es algo muy hermoso confiar en el Señor, depender de Él, porque de alguna manera tiene propósitos grandes y diferentes también para cada uno de nosotros. El día de hoy voy a presentarles a un pastor, está bastante joven, tiene poco de estar pastoreando, pero en realidad el hermano Daniel, cuando a mí me dio clase, a mí me sorprendió, o sea, el nivel y también la creatividad con que nos daba la clase. Así que es un gusto tenerlo con nosotros para que nos hable de su testimonio, para que nos hable también de la educación, de lo que está pasando en su congregación, de cómo llegó al pastorado. Así que, hermano Daniel, es un gusto tenerlo acá en Carleando. Bienvenido. Gracias, hermana Carla. De verdad es un gusto para mí poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias por la invitación y pues espero que sea de bendición, ¿verdad? Hermano Daniel, yo siempre le hago una pregunta a todos mis invitados y esta pregunta nadie se escapa, y es, ¿quién es Daniel? ¿Nos puede contar un poco más acerca de usted? Bueno, quizás en palabras sencillas yo podría decir que soy un hijo de Dios, un hijo adoptado de Dios, porque de verdad en la vida he aprendido a experimentar a Dios como mi Padre, pero no ha sido un proceso sencillo, no ha sido algo fácil. Pero si algo podría decir de mí es, soy un hijo de Dios. ¿Y cómo llegó a los caminos del Señor? Algunas personas nos dicen, es que yo crecí y desde el vientre de mi mamá estaba escuchando palabra de Dios. Otros nos dicen, no, yo en una edad madura conocí del Señor. Pero en el caso particular suyo, ¿cómo es que conoce los caminos del Señor? Yo podría quizás resumirlo en dos etapas. Okay. La primera es muy similar a la de muchos que dicen, bueno, crecí en el seno de una familia cristiana. Una abuela que constantemente me estaba llevando a la iglesia y estaba debajo de las bancas, en las vigilias, amanecía debajo de las bancas. O sea, desde los 4 años recuerdo que mi abuela siempre estaba llevándome a la iglesia. O sea, por ese lado yo podría decir, crecí en un seno cristiano. Y recuerdo que en una campaña evangelística, siempre con mi abuela, a los 7 años de edad, recibo a Jesús. Pero yo siempre hago la broma, lo recibí a la fuerza. De aquellos momentos donde los sugieres o los diáconos te agarran del brazo y te llevan y que van a orar por ti. Entonces fue algo bien raro, yo siempre digo, fue como a la fuerza. Pero a mis 7 años de edad yo estaba consciente del paso que estaba dando. Yo estaba consciente del compromiso porque había sido criado en el Evangelio. Hasta ahí podría decir la primera etapa. Pero como todo joven, todo adolescente, la etapa de la adolescencia yo le tengo precaución, ¿verdad? Le tengo cuidado. Y en esa etapa yo me alejé del Señor. En esa etapa yo me perdí y me fui al mundo. Me alejé totalmente del Señor después de haber sido criado en una familia cristiana. Durante 3 años estuve lejos de Dios. Y a los 17 años de edad, yo vuelvo a la iglesia y reconcilio con el Señor. Pero yo creo que más adelante te voy a estar comentando un poco cómo sucedió, porque no fue así de fácil. Ahorita lo resumo así en esas 2 etapas. Así es que yo conozco al Señor de esa manera. Yo podría decirte que en la segunda etapa, aunque yo ya tenía un conocimiento del Señor, en la segunda etapa fue como un encuentro donde, ahí es donde yo vuelvo a la pregunta anterior. Me sentí adoptado por Dios, me sentí amado por Dios y recibido en la presencia del Señor de una manera muy especial. Qué bonita forma de describirlo, porque como vuelvo y lo repito, los caminos del Señor son misteriosos
y cada persona atraviesa un proceso bien distinto, bien diferente, pero hay algo en común y es que el Señor siempre con sus hilos de amor o con una manera que le podamos entender, nos habla y nos atrae hacia Él. Pero ahora exploremos el área pastoral porque es una de las tantas áreas que usted está ahorita desempeñando. Ya vamos a hablar también de la docencia, que a usted le encanta también enseñar y lo hace muy bien. Pero ahora exploremos el área del pastorado. ¿Cómo es que un joven que estuvo inquieto, que se fue al mundo y después fue adoptado por el Señor, cómo ahora también surge la necesidad o el deseo más bien de poder dirigir una congregación, de poder pastorear? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, aquí creo que es donde me voy a tardar un poco, No así que voy a tratar de resumir en momentos específicos. Y es que a los 13 años de edad yo recibo el llamado del Señor. Claro, en ese momento yo no entendía que era el llamado de Dios. Y por cierto, fue en una vigilia de Castillo del Rey que se realizó en el centro cristiano. Okay. O sea, yo tenía 13 años de edad y recuerdo que el predicador hace el llamado y dice: aquellos que quieran hacer un compromiso con el Señor esta noche, pasen al frente y simbólicamente traigan algo y dedíquenlo al Señor y hagan un compromiso con Dios, un compromiso personal. Y de esa manera paso al frente. Recuerdo de que veía cómo muchos llegaban con anillos, con reloj, con joyería, y en ese tiempo yo estaba muy acostumbrado a utilizar dos camisas, una blanca abajo y la camisa de trabajo, en ese caso de Castillo del Rey, encima. Y me quito la camisa porque para mí simbolizaba un compromiso con Dios y con el ministerio, y la pongo en el altar, oro en el altar, y yo le dije al Señor: yo no sé qué es lo que quieres de mí, no sé qué es lo que estoy haciendo, pero lo único que yo te puedo prometer es mi vida. Claro, en ese momento yo no entendía, ¿verdad?, la clase de compromiso, pero obviamente Dios sí lo entendía. Entonces, en esa etapa, te cuento que son 13 años de edad, un niño que pues sabía que amaba a Dios, que quería algo más de Dios, pero también estaba luchando entre la etapa de la adolescencia. Y ahí es donde viene el tiempo en que me alejo del Señor, y un trato muy fuerte de Dios conmigo para recordarme ese momento específico fue que mi madre, enferma de cáncer, su cáncer era terminal y estaba en la matriz. Y en ese tiempo, pues, la ciencia no estaba tan avanzada como hoy, y pues una enfermedad terminal que es tan difícil de tratar, pues no tuvo cura. No tuvo cura. Mi madre era cristiana, para la gloria de Dios, le servía al Señor, y ella siempre dijo, desde que estaba en el vientre de ella siempre dijo: yo voy a dedicar a Daniel al Señor, al servicio del Señor. Y cuando yo estaba adolescente, ella me decía: yo te dediqué al Señor y tú vas a ser un pastor misionero, tú le vas a servir a Él. Y yo le decía: madre, yo lo único que quiero es aprender de la palabra de Dios, porque es cierto, desde niño yo empecé a asistir a cursos de misiones y me empecé a interesar en todo eso, pero mi madre muere exactamente un 24 de diciembre del 2003. Y pues fue una fecha para mí impactante, memorable, pero yo estaba lejos del Señor. Y aún con todo eso no quise acercarme a Dios. Entonces, en medio de eso, en medio de ese dolor, vamos a la iglesia, la velamos en la iglesia donde yo había sido miembro, la enterramos un 25 de diciembre y empieza el trato de Dios conmigo para recordarme de ese llamado. Yo siempre le dije, y quizás voy a sonar muy trillado con el llamado de muchos pastores que dicen: yo no quería ser pastor, pero hasta ese momento yo no lo entendía. A los 17 años de edad, el Señor me muestra, y quizás es algo bien personal de Dios conmigo. Dios me habla mucho en sueños, y a los 17 años de edad, después de 3 años de yo haberme alejado de la iglesia, sin sentir la presencia del Espíritu Santo, sin sentir al Espíritu Santo 3 años en mi vida, tengo un sueño, y en el sueño Dios me recuerda. Sería extenso contártelo, pero te lo estoy resumiendo. Y en el sueño Dios me muestra la misma camisa que yo le había puesto en el altar. Wow. Cuando tenía 13 años. Entonces, para mí fue como, o sea, no puedo detener esto, es Dios llamándome, es Dios recordándome que tengo que volver. Y se lo cuento a mi abuela, que era con quien estaba viviendo en ese momento, y me dice: hijo, es el tiempo que vuelvas al Señor.
Entonces es así como a los 17 años vuelvo a los caminos del Señor, reconcilio con el Señor, y eso era en el año 2005. En el año 2007 yo entro a un ministerio llamado Última Cosecha Comisión del Maestro, y en el año 2007 empiezo a servirle al Señor a tiempo completo, entendiendo que tenía un llamado de Dios, pero hasta ese momento lo mío era misiones, misiones, misiones. 3 años después, en el 2009 aproximadamente, Dios me regala la oportunidad de realizar un viaje misionero que duró 6 meses, un internato misionero. Cuando vuelvo del país a donde había ido, que era Nicaragua, la Moquitia de Nicaragua, vengo a El Salvador y empiezo a estudiar en el Instituto Bíblico. Cuando llego al Instituto Bíblico, tengo compañeros pastores por todos lados. Y los únicos que no eran pastores eran 2 misioneros. El único que no estaba ejerciendo un ministerio de tiempo completo era yo. Pero yo me seguía negando. Es que escuchaba las experiencias de los pastores y de sus esposas, y yo decía, no, eso no es para mí, es demasiado difícil, yo no tengo ese carácter, no tengo esa paciencia. Y me aterrorizaba escucharlos. Pero graduó del Instituto Bíblico, y en el año 2012 Dios empieza a trabajar mi corazón, a trabajarlo, y desde un año antes yo ya había tenido la oportunidad de estar dando clases en el bíblico nocturno, y de alguna manera eso me había estado comprometiendo más con Dios. Y en todos esos 2 años, 2011 y 2012, Dios me empezó a llamar, empezó a tratar conmigo, y es así como acepto el reto de iniciar en el ministerio pastoral. En ese momento tenía 25 años y voy a un cantón allá por la zona de Tacuba, en Aguachapán, y la verdad que era difícil el reto. Un joven que venía de la ciudad, llegar a un cantón con una cultura, aunque estamos en el mismo país, pero totalmente distinta, bajo la comodidad de la ciudad, que salís a la carretera y pasa un bus y te movilizas, pero allá no, allá todo es diferente. Pero en medio de ese fuego que sentía del Señor, yo no pude contenerme, y es así como salgo al ministerio pastoral un 12 de febrero del año 2013. Y ahí es donde inicia mi camino en el ministerio pastoral. De hecho, eso le iba a preguntar, que cómo, o sea, era esa transición entre tener sus comodidades, tener esa facilidad tal vez de transporte y todo eso, porque en la ciudad, quieras o no, es un poco más viable, las conexiones y todo eso, y cómo es ahora irse a un lugar donde desconocido, o sea, donde quizás no tenía su familia cerca o alguien conocido para apoyarse de él. O sea, ¿cómo es esa transición de irse de un lugar a otro? Fue totalmente difícil porque acostumbrado a la comodidad de la ciudad, quizás para pintar un panorama de cómo fue, no había agua potable en el lugar. Había un templo muy precioso, un templo muy grande, pero con solo 4 personas. No había casa pastoral. Yo literalmente salí al ministerio pastoral con un cántaro porque quería llevar agua para tomar. Entonces salgo con un cántaro y una maleta, y eso es todo. Eso es todo. Durante el primer año y medio yo dormí en el suelo, hasta que con el tiempo, en el lugar donde estaba, construimos un cuarto de plywood y me llevé una cama. Pero el ministerio a un inicio fue bastante difícil, porque yo estaba acostumbrado a tener mi habitación, a tener mi cama, a tener mi comodidad, a entrar a la ducha y que había agua, pero allá no. Me tocaba ir a un río a las 5 y media de la mañana a traer agua, a bañarme y a lavar mi ropa. Entonces era algo a lo que yo no estaba acostumbrado, pero con el tiempo llegué a amar ese lugar. Y mi palabra con Dios fue: Señor, tal vez en mi humanidad, en mi comodidad, yo no quiero estar acá. Yo fui muy honesto con Dios. Entonces yo no quiero estar acá, pero yo te amo a ti y voy a seguir este proceso, voy a seguir este camino, y tú decidirás lo que vas a hacer conmigo. Entonces sí fue difícil la transición de la ciudad al campo, que de repente solo 2 veces en el día salía un transporte, y a veces me tocaba caminar, y para poder salir del lugar era aproximadamente 1 hora para salir a la carretera y poder tomar un bus. Entonces, pero esas caminatas se convirtieron en caminatas de oración.
O sea, se puede decir que ya viene de donde asusta, ¿verdad? Ya no lo puede asustar algo más. Literalmente sí. De hecho, pues habían personas que yo conocía, pero en el pueblo de Tacuba, no en el cantón donde yo estuve, y alguien me dijo, no vayas ahí, allá es difícil, más en el tiempo en el que estábamos, ¿verdad? El tema de seguridad era complicadísimo. Entonces muchos me dijeron, vas a tener amenazas, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, y de hecho en ese periodo hubieron amenazas, pero seguí ahí y Dios me cuidó. Uh-huh. Amén. Y además de esa experiencia difícil o complicada por la transición de un lugar a otro, pero ¿de qué otras experiencias que han sido desafiantes nos podría contar que ha atravesado en su ministerio? Bueno, hay muchísimas. Yo creo que una de las más difíciles, o la más difícil en términos generales, podría decir, independientemente del lugar donde he llegado, es cuando salgo al ministerio soltero. Yo salgo soltero y llegar a un lugar donde la gente te dice, no, pero es que la gente casada ha fracasado, así que un soltero va a ser más fácil que fracase. Uh-huh. Entonces quizás uno de los desafíos más fuertes en el ministerio para mí ha sido los primeros años, sobre todo, donde la gente te ve como un niño, te ve como alguien demasiado joven, uh-huh, como alguien incapaz de poder resistir las dificultades del ministerio y las dificultades del lugar. Entonces, esa ha sido como en términos generales, porque aún en los diferentes lugares donde Dios me ha permitido estar, siempre ha sido como miradas así como subestimándome por el hecho de ser joven. Yo creo que es la experiencia que muchos pastores, cuando salimos al ministerio soltero, vivimos. Uh-huh. Una estigmatización. Exacto. Y la verdad que hay pros y contras al salir al ministerio soltero. Uno de los pros es que nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra fuerza en ese momento está enfocada al 100% en la iglesia, uh-huh, en el ministerio que el Señor te está poniendo. Y ese es uno de los pros, y uno de los contras es que a veces es difícil alcanzar familias completas o ministrar las necesidades de las mujeres uno solo. Entonces hay que ser muy estratégico y muy sabio a la hora de tomar en cuenta las necesidades que existen en la iglesia. Wow. Entonces se puede decir que ya estando usted pastoreando, conoce a su esposa y ya usted como persona ya se siente con un poquito más de confianza, más apoyado, porque ya tiene a su persona idónea ahí a la par luchando con usted en el ministerio. Sí, definitivamente. O sea, conozco a mi esposa, ella estaba pastoreando, ella era pastor soltero también. Ella pastoreó soltera en el ministerio. De hecho, pues ella tiene más años de ministerio pastoral. ¿En serio? Ella salió mucho más joven que yo. Ella salió a los 20 años. Entonces, en ese proceso nos conocemos en uno de los retiros pastorales. Uh-huh. Empezamos a hablar como amigos, pero bajo un interés específico, ¿verdad? Que era buscar el matrimonio, buscar esa unión. Y definitivamente para mí ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque ya te da otra imagen delante de las personas, delante de la misma iglesia, el hecho de tener ese soporte, de tener esa ayuda idónea, tanto a ella como a mi persona, nos bendice el unirnos en matrimonio. ¿Quién oró primero por quién? Pues, yo creo que fui. Okay. Yo creo que fui. Nuestra historia es bien extraña, porque en el año 2012 había una pareja de amigos misioneros que me la quería presentar y me hablaban muy bien de ella. Y yo casi trataba de apoyar a mi pastor cuando iba a la conferencia, me iba con él. Entonces, en una de esas conferencias, yo aún en el 2012 no era pastor, me la quisieron presentar esta pareja de amigos. Pero se dieron algunas situaciones y dije, bueno, tengo que ir a hacer algunas cosas, y en el momento en que yo me muevo y me voy del lugar, ella llegó y no se dio la ocasión. Fue hasta 4 años después, en el año 2016, ya estaba en el ministerio pastoral yo, cuando nos conocimos.
en un retiro de pastores y algunos teníamos muchos amigos en común. Y con esto de las redes sociales a mí me parecía la sugerencia de amistad de ella. Y bueno, el primer paso lo di, le envié la solicitud, pero fue algo bien como de Dios, definitivamente. Yo en ese tiempo entraba al penal de Apanteos, teníamos instituto bíblico ahí también, estuvimos dando clases a algunos reos, y en ese momento yo entro y alguien ora por mí, alguien de ellos ora por mí y me habla específicamente de mi esposa. Y me dice el Señor que Dios ya la tiene, Dios ya la preparó para ti, pero tú tienes que dar el paso. O sea, yo ya sabía que, y ella ya estaba en mi mente, pero yo no había tomado el valor de dar el primer paso y empezar a hablar. Pero una de mis oraciones al Señor fue, lo único que yo te pido es que sea tu sierva, que sea una sierva de Dios, esté dispuesta a trabajar conmigo en el ministerio. Y la segunda es que te ame más a ti que a mí. Wow. Lo que yo más deseo en esto es que ame más a Dios que a mí. Y cuando yo estoy ahí, en el penal de Panteo, y este hermano empieza a orar por mí, él dijo exactamente eso. Tú le has orado y le has pedido a Dios que sea una mujer de Dios, una mujer que le sirva a Él, y así es. Y también le has pedido que sea alguien que lo ame más a Él que a ti. Y así es. Así que lo único que tienes que hacer es dar el primer paso, porque la parte de Dios ya la hizo. Y la parte de los demás que estuvieron orando por ti ya la hicieron. Así que solo da el primer paso. Así que con esa palabra de Dios me dejé ir. O sea, como Pedro tenía que tirar nada más la red, ¿verdad? Ir a pescar. Exacto. O sea, estaba lleno de mucha ansiedad, llamémoslo así, porque había estado cuidando mi testimonio como pastor soltero todo este tiempo y decía, no me quiero equivocar. Y en la misma posición estaba ella. Todo este tiempo ya vi testimonio soltera y no nos queríamos equivocar, pero Dios nos dio la ocasión en un retiro pastoral en el mes de junio, pues esta misma pareja de misioneros amigos se empeñó en presentarnos y ahí nos conocimos y ahí empezó la conversación. Pero en el momento yo le digo, te invito a un café, y ella me rechaza el café. Entonces yo me sentí así como un poco así rechazado y dije, quizás no sé qué va a pasar. Pero luego, como algo muy de Dios, con ella llega al Instituto Bíblico Central, ella se estaba hospedando ahí, ella era maestra en un colegio cristiano, y llega al Instituto Bíblico Central y una misionera le dice, hay una persona así, le dice, y está soltero. Y yo creo que él sería una buena opción para ti. Y ella no sabía absolutamente nada de eso. Y le dice, pero no es Daniel Manzano, le dice. Sí, él es, le dice, lo conoce, sí, hemos estado hablando. Bueno, le dice, date la oportunidad y acéptale el café. Y es así como... Sí, la verdad que Dios la puso en el camino en ese momento y le dio esa palabra como para que ella sintiera la paz de que nos conociéramos, de que empezáramos a conversar, y así inició el proceso con mi esposa. Qué interesante su historia, porque sí se ven que son una pareja sólida y pues no dudamos que el Señor pues unió sus caminos para gloria de Él, porque ahora le sirven juntos al Señor. Ahora vamos a explorar otra área también que yo sé que es importante para usted, y es la docencia. Cuéntenos un poco acerca de cómo ha sido ese proceso de enseñar, cómo usted ve a las nuevas generaciones, si están como hambrientas de aprender, de querer ir al ministerio, de querer aprender más de Dios, primero para retroalimentación de uno mismo, para crecimiento propio, y después también para, así como usted un día decidió ir al ministerio, también estas personas que son instruidas tomar el mismo camino de ir a predicar la palabra a muchos lugares. Sí, yo creo que aquellos que no son pastores o misioneros o que no están en un ministerio a tiempo completo y entran al instituto bíblico, entran con la expectativa de que queremos aprender, queremos crecer, queremos pulirnos para servirle mejor al Señor. Y yo siempre les digo, aquí en el instituto
el Señor te va a hablar, y si tienes un llamado del Señor, vas a salir al ministerio. Si tienes un llamado del Señor, aquí lo vas a descubrir y aquí te vas a dar cuenta de cuál es el llamado del Señor de una manera específica para tu vida. Y definitivamente sí, para la gloria de Dios, en ese tiempo que Dios me ha permitido servir como docente en el Instituto Bíblico, he sido testigo de pastores que llegan al Instituto Bíblico. Claro, en ese momento eran miembros y llegan como con esa cosquilla de qué es lo que Dios tiene para mi vida. Y en el proceso, en los devocionales, en medio de una clase, Dios les da una palabra, los llama y se establecen en el ministerio. Recuerdo un caso muy específico que, bueno, entre tanto, ¿verdad? Pero hay un caso muy específico que yo siempre lo testifico, porque para mí fue de mucha bendición el ver el proceso de este pastor. Él era un miembro en la iglesia, tenía ese deseo, ese llamado del Señor, y un día Dios le da una palabra en medio del devocional que había un llamado hacia el pastorado, y luego se me acerca y me pregunta: pastor, estoy con esta situación, no estoy seguro que si mi esposa va a ir conmigo al ministerio. Ella tiene sus comodidades, no tenemos dinero, pero tiene sus comodidades y a veces dejarlo todo es difícil. Entonces mi consejo en ese momento fue: hermano, en el tiempo del Señor, Dios va a llamar a su esposa también. Y si el llamado de Dios específico es para que salgan a pastorear, Él la va a llamar a ella. Y definitivamente así fue. Quizás en menos de un año, Dios los llama a ambos y ahora ambos le sirven al Señor. O sea, los dos se desenvuelven en un ministerio pastoral. Entonces, he podido ver cómo generaciones son llamadas, son atraídas al ministerio a través del Instituto Bíblico. Y por supuesto, hoy en día hay un gran potencial. Hay personas a las que Dios está llamando, y una de las razones para ir al Instituto Bíblico, yo lo digo así, es que el Señor te hable y que puedas entender cuál es el llamado específico del Señor, pero que se pueda estar enfocado en él. Y en este caso, hermano Daniel, cuando a veces transcurre el tiempo, pero la persona todavía no descubre el llamado, ¿qué es lo que recomienda usted como docente y como siervo de Dios? Bueno, muchas veces pasa lo siguiente, pasa de que las personas sí saben que tienen un llamado, pero no lo atienden. Y no es que no lo descubran, yo más bien pienso que no atienden el llamado del Señor. Y algunos se tardan un poco más en reaccionar a este llamado del Señor. Con cada uno Dios trata de una manera muy particular. Mi consejo siempre es para las personas que creen que tienen un llamado, es descubre tu llamado, date cuenta y pídele a Dios. Yo creo que Dios habla todos los idiomas, y no solamente lo digo en cuestión de lenguaje, sino que en cuestión de comprensión. Algunos el Señor les habla en voz audible, a otros el Señor les habla en sueños, a otros Dios les habla directo al corazón a través del Espíritu Santo, y a otros hay necesidad de que alguien llegue, ore y el Espíritu Santo le use para que haya una palabra. Pero cuando nosotros sabemos cómo Dios nos habla, mi consejo es: pídele al Señor que te hable de una manera que tú entiendas. Pero si entiendes que Dios está hablando, si entiendes que Dios te está llamando, acata el llamado del Señor. Porque Dios no pierde nada. Dios puede usar a otra persona, pero en su llamado a Dios le place usarme a mí. A Dios le place llamarme a mí para su obra. Así que mi consejo es: abre tus oídos, abre tu corazón, abre tu mente y pierde el miedo. Porque yo creo que todos los que en algún momento hemos aceptado el llamado del Señor, tenemos miedo. Tenemos miedo y ponemos excusas. Lo hizo Moisés, lo hizo Jeremías. Todos en algún momento han puesto excusas delante del Señor, pero cuando tú le dices sí al Señor, Dios trabaja con esas excusas y las hace a un lado, porque Él te perfecciona en el proceso. Amén. ¿Cómo la iglesia se puede mantener relevante aún en los tiempos tan complicados que vivimos y tan tecnológicos también? O sea, hoy hay más distracciones que nunca para poder desviarse de las cosas de Dios, pero ¿cómo la iglesia se puede mantener relevante? Yo creo que el papel que nosotros tenemos que hacer como iglesia, tal vez no sea la palabra más correcta,
pero debemos ser protagonistas en reflejar el amor de Jesús, porque somos una iglesia, lo voy a decir en términos generales, somos una iglesia que a veces somos pasivos, en el sentido de que nos hemos quedado conformes con estar en el templo, adorar al Señor en el templo, recibir de la presencia del Espíritu Santo y el mover tan precioso que hay, pero a veces nos olvidamos que la gente allá afuera necesita ese mover. A mí hay algo de la visión de un ministerio que se me quedó y me gusta, y es mostrar el amor de una manera tangible. O sea, la iglesia debe ser protagonista en reflejar el amor de Jesús a través de la obra social, a través de abrirse caminos con la comunidad, abrazar a la comunidad, y quizás en relación a la tecnología. Es un tema bien amplio, ¿verdad? Pero nosotros debemos de saber usar la tecnología a nuestro favor. Por ejemplo, como iglesia, tener un grupo de WhatsApp para comunicarnos, para enviar información en las diferentes redes sociales que nos ayudan a poder transmitir el mensaje de Jesús. Yo he sido testigo de cómo la gente es bendecida cuando escucha un mensaje en línea o un post que de repente hemos publicado para que lean una porción de la palabra. La gente da testimonio de que Dios le habló, Dios hizo algo en su corazón, personas que a veces no conocemos. Y quizás volviendo a la parte social de cómo la iglesia puede involucrarse como testimonio, y no lo digo con arrogancia, lo digo con gratitud, y es que desde que salí al ministerio pastoral hasta la fecha, donde Dios me ha permitido estar, siempre hemos tenido comedor infantil, y el comedor infantil nos ha abierto puertas siempre con la comunidad, con los padres de familia. La gente se acerca a Jesús. Yo sé y estoy consciente de que los niños vienen porque hay un plato de comida, pero algo que he descubierto acá donde estamos nosotros pastoreando en Colonia Tecpan con mi esposa es que el comedor infantil va más allá de un plato de comida. Hemos podido conocer de primera mano necesidades que a veces hay en el hogar de los niños, por un lado, y por otro hemos visto la interacción social que hay entre los niños. O sea, vemos a los niños sin celulares, sin tablet, sin nada de eso, disfrutando un plato de comida, conversando entre ellos, contando chistes. O sea, vemos esta interacción social que en nuestros dorados tiempos, verla en los niños, eso es bien difícil. O sea, es un milagro, ¿verdad? Sí, definitivamente. Entonces, creo que nos falta mucho todavía. Lo digo, eso sí lo digo a título personal, nos falta mucho por caminar en esa área. Hay mucho que podemos seguir creciendo, pero creo que es una forma en que la iglesia puede abrirse paso y cambiar la imagen que el mundo tiene de la iglesia. Ya para ir finalizando, hermano Daniel, y gracias de verdad por esta conversación tan amena y tan interesante, ¿cómo alguien que sirve en el ministerio puede tener fresca su relación con Dios aún en medio de tantas ocupaciones? Porque en alguna medida a veces uno llega a pensar que estar ocupado en las cosas de Dios, eso me da como derecho a mí de pedirle al Señor, de hacer lo que yo quiera, y eso es como que me da también acceso a Él. Pero ¿cómo usted definiría que hay que mantener una relación con Dios y por otro lado también mi fervor a Dios? Sí, definitivamente a veces, o sea, somos muy activistas, y principalmente nosotros como pueblo salvadoreño somos muy llenos de actividades, muy llenos de agenda, y a veces esa parte la descuidamos. Definitivamente la descuidamos. Entonces es bien importante que en esa agenda, en ese activismo que podamos manejar, tener esos tiempos especiales con Dios, esos tiempos a solas con Dios. O sea, definitivamente los necesitamos. Yo creo que cada quien sabe cuál es el momento idóneo del día para su persona poder buscar la presencia del Señor. En lo personal, un momento que a mí me agrada es el momento de la madrugada, donde todo está silencio, donde no hay ruido, donde siento esa paz para poder conectarme con el Señor. Sin embargo, a veces no podemos depender solo de ese momento. ¿Cómo podemos mantenernos en medio de ese tiempo? ¿Cómo podemos hacerlo de una manera más constante durante todo el día?
Algo que yo aprendí en la primera iglesia es que Dios me escucha en todo momento. Si yo me comunico con Él, Dios me va a escuchar en todo momento. ¿Por qué lo digo que lo aprendí en la primera iglesia? Porque era alguien que me tocaba caminar mucho. Caminaba mucho. O sea, para salir de ahí yo caminaba 1 hora porque todo era cuesta arriba. Y para entrar caminaba, 45 minutos porque ya era bajada. Y a veces cuando caminaba rápido lo hacía en 30 minutos. Pero el punto no es la caminata. El punto es que en ese tiempo yo iba como loco en mi mente hablando con Dios. Entonces aprendí que podemos estar en esa comunión, en ese contacto con el Espíritu Santo y de repente en aquel momento ir en un bus y sentir la presencia del Espíritu Santo en tu vida porque tu mente está conectada con Él en medio del activismo. Entonces no es algo fácil. No es algo fácil porque a veces pensamos que estar conectado en actividad nos conecta con Dios, pero son 2 temas muy distintos. Podemos estar activos en el servicio de la obra del Señor, pero distantes de su presencia. Así que mi consejo en eso siempre sería: busquemos un espacio para adorar al Señor y como lo digo, Dios nos creó de una manera tan diferente a cada uno que cada quien sabe cómo puede conectarse con el Señor. Por ejemplo, algo que mi esposa me dice: yo he notado la diferencia cuando tú estás preparando un sermón y has puesto alabanzas y estás adorando a Dios. Estás preparando el sermón y estás adorando a Dios. Se nota en el altar, pero también he notado la diferencia cuando solo has preparado el sermón, pero no has adorado a Dios. Wow. Entonces, a mí eso me ayudó a reaccionar en que es cierto, es parte de mis deberes, mis tareas y mis privilegios como pastor preparar un sermón, pero en medio de él no debo de olvidar mi adoración a Él. No debo de olvidar ese tiempo con el Señor. Así que creo que es algo constante, algo que no puedo decir: este es mi horario, este es mi momento de disciplina. No, tiene que ser algo espontáneo que yo pueda disfrutar en el día a día, en la actividad, en todo. De repente quizás estar trabajando en mis labores y que salga un canto de adoración al Señor. Amén. Y qué bueno lo que nos acabas de decir, porque a veces es necesario que recordemos esto. Yo leía hace poco en Instagram precisamente que a veces decimos cuando inicia un año: yo voy a orar más, voy a leer más la Biblia. Pero eso es algo muy general, porque el compromiso sería que nosotros dijéramos: no, este año me propongo a que de tales horas a tales horas, o media hora de mi día o 1 hora de mi día, lo voy a procurar leer la palabra de Dios o otro material que me ayude espiritualmente, o voy a orar. O sea, cosas ya más concretas. Entonces, qué interesante lo que nos comentaba de poder ser más intencionales en cuanto a nuestra devoción a Dios, al no descuidar también el poder alimentarnos, porque yo hago este símil. Es como que nosotros empezáramos a estar en un hospital atendiendo muchos enfermos, pero nosotros estamos todos anémicos, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a poderle dar una atención buena a las personas que están necesitando nuestra ayuda si nosotros mismos estamos así todos enclenques o todos anémicos? Entonces, eso mismo ocurre en lo espiritual, que debemos también alimentarnos, y de lo que el Señor nos da, de eso vamos a poder vertir y compartir con otros. Hermano Daniel, ha sido una plática súper sustanciosa e interesante. El hermano Daniel también comparte en sus redes mucho contenido interesante, y me gustaría que él se despidiera y dejara sus redes también. Él es un pastor TikToker, así que también tiene contenido en TikTok. Y por supuesto, gracias por ver este podcast, y gracias, hermano Daniel, por compartir con nosotros en Carleando. Gracias de verdad por el privilegio. Para mí es una enorme bendición poder compartir este tiempo con ustedes, y espero que sea de bendición. Bueno, en el Facebook y también en TikTok siempre compartimos el Salmo, ¿verdad? El Salmo de la semana. Y es algo que yo siempre le digo al Señor: bueno, son segundos. Trato de que sean segundos, pero que en ese Salmo primero el Señor me hable a mí y luego pueda bendecir otras vidas. Así que les animo a que puedan estarlo viendo en mis redes sociales. Bueno, en Facebook aparezco como Daniel Manzano, y en TikTok pues también me pueden buscar de la misma forma. Así que gracias por el espacio, hermana Carla. De verdad es un gusto, es una bendición poder hacerlo a través de ese medio, compartir lo que el Señor ha hecho en mi vida, y de verdad deseo que el Señor
pueda bendecirles a través de esto y animarles a aquellos que en algún momento tienen un llamado del Señor. De las peores circunstancias Dios nos levanta y hace cosas maravillosas. Bendiciones, muchísimas gracias amigos, y la mejor forma de que usted nos pueda apoyar es compartir con otros este contenido. Estamos en YouTube como Carleando Vamos, estamos en Spotify y también nos puede escuchar en vivo en Radio Savage. Así que comparte este material. Yo sé que cada historia que le presentamos acá, usted se puede sentir identificado o puede recibir una palabra del Señor. Así que gracias por vernos o escucharnos y hasta la próxima semana. Bendiciones. Damos voz a historias desde el corazón.